Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta de nuestra pausa comercial para poder conversar sobre salud mental en la educación superior. Como les comenté, nos acompaña la psiquiatra, la doctora Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio IMAE. Doctora Martínez, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por aceptar la invitación y poder contar en este espacio. Primero quería preguntarle un poco de ustedes como Núcleo Milenio. ¿Qué es un Núcleo Milenio? ¿Qué es IMAE y sus motivaciones principalmente? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Los núcleos milenios son centros de excelencia que son financiados por la iniciativa Milenio, que corresponde a la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación. Entonces, son centros principalmente que apuntan a una investigación de excelencia, investigación de fronteras se llama también, que son interdisciplinarios. Por ejemplo, en nuestro centro, aparte de psicólogo y psiquiatra, que estamos más cercanos a la salud mental, también hay gente de antropología, de periodismo, de derecho, de terapia ocupacional, de economía, así que somos bien interdisciplinarios. Y vamos a nuestro 5.º año de funcionamiento, tenemos 6 años de financiamiento y nuestro principal propósito es mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes e influir en las políticas públicas con las investigaciones que nosotros hagamos y que demuestren evidencia. El centro se llama IMAI, por sus siglas en inglés, que es Improve Mental Health in Adolescents and Youth. Perfecto. Ahondando un poco más en los estudios que nos comentó, yo soy muy seguidor también de lo que ha hecho IMAE y he visto varios estudios, pero si usted nos pudiera contar dentro de los más relevantes o los más relacionados con el tema de la salud mental infanto-juvenil. Sí, bueno, hay varias áreas de investigación, unas que apuntan más a cómo entender el fenómeno, ver cuáles son los factores que están relacionados con la salud mental, tanto factores de riesgo como protectores, y en qué medida se dan estos en la población. También hay otros estudios y áreas de investigación que apuntan más bien a intervenciones. Y en el caso de educación superior, muy tempranamente, cuando recién nos constituimos como Núcleo Milenio IMAI, empezamos a conversar entre los distintos investigadores e investigadoras de hacer un proyecto en común. Y ya que nosotros proveníamos principalmente de 4 universidades diferentes, que son las que nos albergan, la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes, la Universidad de Talca y la Universidad Austral de Chile, decidimos hacer una investigación en conjunto para evaluar cómo estaba la salud mental en la educación superior y también qué intervenciones podemos hacer para poder apoyar una mejor salud mental y poder prevenir situaciones de mayor riesgo. Fue así entonces que, revisando la literatura, nos encontramos con una iniciativa internacional que es de la Organización Mundial de la Salud, en la que participan 18 países y que es liderada por la Universidad de Harvard. Escribimos a esta iniciativa a los investigadores que estaban a cargo y bueno, después de varias conversaciones aceptaron que fuéramos parte de esta iniciativa y nos aceptaron hacia agosto más o menos del 2019, justo antes de que viniera estallido social y de la pandemia. Así que eso hizo como un poco cambiar también la forma y el enfoque que teníamos. Sin embargo, como esta investigación se basa en hacer un estudio mediante en una encuesta online y las intervenciones que se proponen son digitales, entonces también nos hizo mucho más cercano el poder trabajar en pandemia con estas tecnologías y bueno, después ya hemos seguido también trabajando en este tema de la educación, la salud mental en la educación superior. Y yéndose a este tema que mencionó al final, de salud mental en educación superior, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes desde IMAE? ¿Cuál es la situación que hay actualmente en educación superior? Y bueno, hay cosas que se sabían de antes, como por ejemplo que
los y las estudiantes de educación superior tienen más problemas de salud mental que pares de su misma edad que no están estudiando. Y esto es bien paradojal porque por una parte sabemos que es un factor protector el tener un mejor nivel educacional. Entonces, cuando las personas egresan de la universidad y que tienen un nivel de estudio superior, pasa a ser un factor protector, pero mientras están estudiando pasa a ser un factor de riesgo por muchas causas, ¿ya? Pero una de ellas también es las exigencias que requiere el estar en ese periodo de la vida combinando distintos roles. Y eso lo sabíamos desde antes, ¿ya? Y de ahí también la importancia de investigar en esta población. Y lo que nosotros hemos encontrado en la población en Chile, que están participando, además de las 4 universidades que les nombré, también está participando la Universidad de O'Higgins. Más de 7.000 estudiantes, más de 7.500 de estos estudiantes han participado en nuestras investigaciones y encontramos que hay altas prevalencias de depresión. De hecho, nosotros tuvimos que corroborar varias veces los datos porque nos parecían que eran prevalencias demasiado altas para lo antes evaluado y también en otros países, ¿ya? Pero al parecer, a partir de la pandemia, estas cifras han ido en aumento. Ansiedad también es algo que se ve con frecuencia y también no es tan frecuente, pero sin duda que es algo que nos preocupa mucho, el riesgo suicida. Ya es más frecuente de lo que esperaríamos. Ya nosotros encontramos entre un 5 y un 7% de personas que contestaron nuestra encuesta que estaban en alto riesgo suicida. Las contactamos a esas personas, hicimos intervenciones con esas personas también. Consumo problemático de alcohol y otras sustancias, algo que también se ve y ahí, bueno, podemos ir profundizando en cada uno de estos elementos. Entonces yo diría que hasta el momento el diagnóstico que llevamos actual con nuestras propias investigaciones, pero también lo que decía la literatura nacional e internacional, es que es una población que está en riesgo de tener problemas de salud mental y que además al estar en una comunidad también tenemos muchas oportunidades para poder apoyar a que tengan una mejor salud mental. Y bueno, usted esbozó un poquito lo que le voy a preguntar ahora, que es respecto a las causas. ¿Cuáles ustedes consideran las causas predominantes? Y si hay alguna crítica al modelo educativo de las universidades, al ambiente universitario, más allá de los pares, sino a la vinculación con la institución. Bueno, gran parte de los problemas de salud no son unicausales y por lo tanto uno ve que hay varias causas. De hecho, el mismo COVID, no es lo mismo el COVID en una persona de cierta edad versus otra, de cierta condición nutricional versus otra. Entonces, siempre van a ser varios los factores que hacen que estén involucrados en los problemas de salud. Y en salud mental es lo mismo. Y entonces, por lo tanto, por ejemplo, al tener depresión no podemos decir que hay una sola causa. Ya había antes como estas ideas de que existía la depresión endógena versus la reactiva. Hoy en día sabemos que en realidad para tener depresión se necesita una vulnerabilidad biológica y probablemente hay factores del ambiente que también influyen en mayor o menor medida. Ya entonces no hacemos esa distinción. Entonces, en la etapa universitaria es una etapa que la llamamos de la adultez emergente, que va entre los 18 y 29 años en su mayoría. Ya hay gente que se escapa de esa edad, pero en su mayoría están dentro de ese grupo de la adultez emergente, que tiene los desafíos de tener mucha mayor autonomía que lo que se tenía antes. Ya sobre todo hay gente, por ejemplo, pensemos que viene a estudiar de una región a otra, que tiene que empezar a tomar responsabilidades del mundo adulto, pero que a la vez muchas veces resulta bastante dependiente, al menos económicamente, de sus familias o de otras situaciones, ¿ya? Entonces es una etapa en que tiene estos desafíos. Además, los problemas de salud mental empiezan en un 75% antes de los 24 años de edad, así que también es una etapa de aparición de problemas de salud mental.
Y hoy en día el ambiente y el mundo también viene con nuevos desafíos. Uno son las redes sociales que tienen un impacto negativo en la salud mental en algunas personas. No quiero demonizarlas porque también nosotros, ya les hablé que trabajamos con tecnologías y para nosotros, por ejemplo, es muy útil llegar a través de redes sociales con información adecuada y oportuna o poder detectar situaciones de riesgo o ofrecer alternativas para el abordaje preventivo o terapéutico inicial, pero hemos visto cómo las redes sociales también juegan en contra de la salud mental en muchos casos. También tenemos un mundo que, al ser bastante globalizado, nos enteramos de problemas que están ocurriendo tanto en nuestro país como en otros lugares, a veces con desinformación o a veces de manera alarmista o a veces excesiva información también que algunas personas las abruma. También tenemos temas como incluso el cambio climático, la crisis climática que hace que muchas personas en esta etapa de la vida estén también más desesperanzadas con respecto al propio futuro y al futuro de la humanidad en general. Así que vamos viendo cómo hay varios factores ahí que están influyendo en la salud mental en general de la población, pero en específico también de la población universitaria. Y con todo este diagnóstico, las causas que hemos podido conversar, la prevalencia de trastornos o alteraciones en la salud mental, ¿cuál ustedes creen que es como la visión institucional de las casas de estudio frente a este fenómeno que cada vez parece que más que hacerse en aumento se visibiliza en muchos casos? ¿Cuáles ustedes creen o sienten que es la percepción de las universidades, centros de formación técnica y demás? Sí, existe una preocupación de las autoridades y un compromiso de gran parte de las autoridades también. ¿Ya? Yo no puedo hablar por el 100%, pero por ejemplo, las instituciones que conozco más de cerca, la misma Universidad de Chile donde yo trabajo, ha estado trabajando en este tema con mesas de trabajo triestamentales, con el desarrollo de diagnóstico y de propuestas y de intervenciones, que pensemos que no todas se llaman salud mental, ¿ya? Algunas, por ejemplo, pueden ser políticas de equidad de género, algunas pueden ser políticas de prevención de acoso sexual o de bullying, ¿ya? Entonces, algunas de políticas que están funcionando en las universidades también apuntan a factores tanto protectores como de riesgo que podrían empeorar o mejorar la salud mental. Entonces yo creo que hay que avanzar sin duda porque se requiere también recursos para esto y los recursos que tienen muchas de las universidades no son suficientes. Y por otra parte, el sistema en general nacional, por ejemplo, el sistema de salud también tiene que ayudarnos en esto, porque las instituciones de educación superior, su rol en la salud mental debiera estar más bien a nivel de promoción de una mejor salud mental y de prevención de problemas de salud mental y detección tal vez y acompañamiento cuando las personas ya están en un tratamiento, pero el tratamiento en sí debiera estar mucho más a cargo del sector salud. Pensemos que, por ejemplo, en nuestro país existen políticas como el GES, de depresión, de trastorno bipolar, de sospecha de esquizofrenia, de consumo problemático de alcohol y drogas que podrían dar esta respuesta al menos a gran parte de la población que está teniendo estos problemas. Entonces, las universidades han constituido, de hecho, también en conjunto varias iniciativas. Una es una mesa de trabajo del CRUCH, que es de convivencia y salud mental. También está la red de salud de universidades del Estado en salud digital y que tiene una parte en salud mental. Y además hay una iniciativa que es desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en su conjunto, lo que es una tremenda noticia que se pongan estos dos ministerios al servicio de aportar a la salud mental de la educación superior. Así que hay iniciativas en curso
se está hablando de este tema mucho más de lo que se hablaba hace 10 años y lo que necesitamos es no solo hablarlo, sino que tomar acciones que apunten a una mejor salud mental en este momento, no seguir esperando. Y andando un poquito más en el punto, respecto a otro ámbito que igual no es una alteración propiamente tal, sino que se puede considerar una condición, como los espectros neurodivergentes, ¿cierto? Si bien ahora hay una ley que ampara a las personas de esta condición, pero ¿cómo ve usted también a las instituciones adaptándose a este nuevo también desafío, en cierta forma? Claro, se necesitan más herramientas. Es un tema poco abordado en las carreras de pregrado, así que probablemente que la gente que ahora está ejerciendo como docente, académicas también en las universidades, es un tema que les es conocido recientemente y por lo tanto tampoco han tenido las habilidades, el desarrollo de habilidades para abordar y estas condición a estas personas que tienen esta condición y poder apoyarlas, ¿ya? Así que ahí sí es necesario capacitaciones, ayudas con ciertas herramientas para poder abordar adecuadamente, por ejemplo, cómo se hacen distintas evaluaciones. Lo vemos en varias áreas, ¿ah? También, por ejemplo, en personas que tienen algún tipo de discapacidad sensorial, como también hay que hacer ciertas adecuaciones, o personas que pueden estar con situaciones que son parte de la normalidad de todas las personas, como un embarazo, por ejemplo, qué adecuaciones también se podrían requerir. Y ahí quiero nombrar a nuestra investigadora joven que está trabajando con nosotros, además estudiante de doctorado de King's College, Scarlett McGuinty, que ella nos está ayudando también a ver cómo desde Europa y principalmente desde Londres, entonces se está viendo esta temática y ella nos decía que allá hay como pautas bastante claras, o sea, una persona, por ejemplo, que tiene una condición del espectro autista, hay ciertas normativas de cómo poder apoyarla. O una persona que tiene diabetes o que está embarazada, como le decía yo, igual hay ciertas consideraciones en relación a cómo se regula las evaluaciones, la carga horaria, el sistema, si es que tienen que hacer turnos, etcétera. Entonces, creo que en eso también podemos aprender de ciertas experiencias y adaptarlas a nuestra propia cultura nacional, regional e institucional. No, bueno, felicitaciones, por cierto, por el trabajo que siguen desarrollando. Doctora, yo le voy a invitar a una pequeña pausa comercial y volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.